Cielo. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buenos días. Estamos en nuestro segundo domingo del tiempo ordinario. Van a ser 6 domingos, 7 domingos antes de que comience la Cuaresma. Y luego pues vendrán las celebraciones pascuales. En esta Eucaristía nos unimos. Ay, caramba, aquí me hace falta una acción de gracias. Nos unimos al Papa Francisco y al Papa Emérito Benedicto. Oramos por los cristianos que sufren persecución a causa de su fe. Encomendamos al médico Fabio Hernández Salom, a nuestros hermanos enfermos Hugo Puccini Banfi, Mariana Feria Dovale, el diácono Alejandro Ruiz Palacio, María José Barreto, la familia Llano Uribe, Ana Cecilia Contreras, Nicolás Reyes Acuña, Sari Cecilia Montes e hijos, Dalton Javier Reyes y la familia Ortiz Villa. Yo tengo idea de que tal vez es para mañana, una misa de acción de gracias. Bien, y nos unimos a la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Fernando de Jesús Estrada Sarabia,
que cumple 3 meses, el padre Edwin Marzán, que completa hoy su novenario, el obispo Luis Adriano Piedrahíta Sandoval y María del Socorro Cárdenas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Agradezcámosle a Dios la celebración de este domingo que nos confirma en nuestra esperanza, fortalece nuestra fe y estimula nuestra caridad. Y pidámosle que nos perdone nuestros pecados para que celebremos con alegría. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Por nuestras injusticias y nuestro desamor, Cristo, ten piedad. Por nuestra indiferencia y nuestra ingratitud, Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios, Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Padre bondadoso y eterno, que gobiernas cielo y tierra, escucha con amor la oración de tu pueblo, para que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En cierta ocasión estaba Samuel durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Él respondió: aquí me tienes. Y fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: si me llamaste, aquí me tienes. Elí respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió el Señor a llamar a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: si me llamaste, aquí me tienes. Elí respondió de nuevo: yo no te he llamado, hijo, vuelve a acostarte. Es que Samuel todavía no conocía al Señor y no había recibido ninguna revelación de él. Llamó el Señor a Samuel por tercera vez. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: si me llamaste, aquí me tienes. Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: vete y acuéstate, y si alguien te llama, respóndele: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él, y ninguna de sus profecías dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es dueño de nuestro cuerpo. Y además, Dios, así como resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que su cuerpo son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Con cualquier otro pecado que uno cometa, no entrega su cuerpo. Pero el que comete el pecado de la fornicación, peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, Espíritu que recibieron de Dios y que habita en ustedes? No se posen en propiedad, porque su rescate lo pagó Dios. Glorifiquen pues a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. El Señor
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba otra vez Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y se quedó mirando a Jesús que pasaba y repitió: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó qué querían. Ellos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y verán. Ellos fueron y vieron dónde vivía, y ese día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue uno de los que oyeron lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano, Simón, y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el ungido. Y lo llevó a donde Jesús. Jesús se quedó mirándolo y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este breve relato del Evangelio nos presenta un momento crucial en la historia y al mismo tiempo tiene una permanente actualidad. Quizá nosotros hemos oído decir que la palabra de Dios es viva. En estos días lo vamos a escuchar en la carta a los Hebreos, en la misa diaria. Esta cualidad de la palabra de Dios viva quiere decir que es siempre actual, nunca pasa, siempre es interpeladora al ser humano. Bien, aquí nos encontramos con una coyuntura. Se trata del paso de Juan Bautista a Jesús. O si lo expresamos en otros términos, el paso de las promesas a su cumplimiento, de las profecías a la realización. Y podríamos pensar, les doy como una anticipación, lo que significa en todas las épocas de la humanidad esto que llamamos un cambio de época. Y más concretamente en este momento, en el paso de antes de la pandemia a después de la pandemia. ¿Cómo mirar hacia el futuro? Juan Bautista está con 2 de sus discípulos, después vendrá el tercero. Está con 2 de sus discípulos y les dice: este es el Cordero de Dios. Está recordando la frase que él había dicho antes: este es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Es una expresión que condensa mucho. Cordero de Dios, llamar a Jesús Cordero de Dios implica una referencia al éxodo, a la liberación. Quitar el pecado del mundo entraña la supresión de toda injusticia social. Cuando Juan señala así a Jesús, estos 2 discípulos espontáneamente se van a seguir a Jesús. El cambio se da sin traumatismo de ninguna clase. 2 discípulos.
se da un proceso. El proceso consiste en que primero hay una especie de seguimiento en silencio. Cuando ha transcurrido un cierto trayecto, entonces Jesús se vuelve y les pregunta, ¿qué buscan? Una buena pregunta para los seguidores de Jesús. ¿Qué buscan ustedes detrás de mí? ¿Qué quieren? ¿Plata? ¿Fama? ¿Poder? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Y una buena pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué busco yo detrás del Señor? Ellos le responden con otra pregunta. ¿Dónde habitas? Este ¿dónde habitas? No implica danos la dirección de tu casa. Implica otra cosa. ¿Cuál es el mundo en el que tú te mueves? ¿Cuál es la esfera en la que tú te realizas? Y frente a esa pregunta, la respuesta de Jesús es muy indicativa. Vengan y verán. Se trata de seguirlo para tener una experiencia personal. No estaban preguntando ellos la dirección de la casa de Jesús. Estaban preguntando el sentido de la vida de Jesús. Y Jesús los invita a seguirlo y a tener la experiencia directamente. No se puede conocer al Señor leyendo libros, ni siquiera la Biblia. Al Señor se lo conoce siguiéndolo. Vengan y verán. Y dice el evangelista que ellos fueron y vieron. Es decir, hicieron el proceso del seguimiento y comprobaron personalmente lo que esto significaba. Y desde ese día se quedaron con él. El evangelista señala una cosa que es lo que muestra lo decisivo de esta hora. En el texto original dice, era la hora 10:00. El día tenía 12 horas. La hora 10:00 quiere decir que ya faltaban 2 horitas para que se acabara el día. Por eso en nuestra traducción dice, eran como las 4 de la tarde, porque a las 6 de la tarde ya se pone el sol. Era el momento en que estaba declinando la historia antigua y se iba a abrir una nueva historia. Y ellos tuvieron la fortuna de encontrar a Jesús para poder dar el paso a la nueva realidad con Él. Ahora es cuando se nos dice el nombre de uno de los 2 que seguían a Jesús, Andrés. El nombre del otro va a quedar en la penumbra. Es un seguidor de Jesús, igual que Andrés, pero su nombre va a quedar en la penumbra porque este nombre lo vamos a conocer, ni siquiera el nombre, sino la designación de este discípulo lo vamos a conocer en el relato de la pasión, cuando se nos diga que es el discípulo amado de Jesús. Es decir, el discípulo modelo de Jesús.
Entre los dos primeros están Andrés y el discípulo modelo. Pero el nombre de Andrés nos interesa. Andrés significa, es un nombre griego, no es un nombre hebreo, es un nombre griego y significa varonil en el sentido de adulto. O sea, el hombre que ya está en capacidad de contraer el compromiso matrimonial y de transmitir vida. Eso es lo que quiere decir Andrés. Y aquí vemos una cosa muy interesante. Para seguir a Jesús hay que llamarse Andrés, en el sentido de que es necesario tener una cierta madurez humana y una capacidad de amar como para transmitir vida y no para buscarse a sí mismo. Ese es uno de los dos. El otro es exactamente igual, pero no se le pone nombre. Andrés sale a buscar a su hermano carnal, su hermano de sangre, Simón Pedro. Y él lo sale a buscar entusiasmado. Le cuenta la experiencia que ha vivido, pero la reacción de Simón es indiferente. Hemos encontrado al Mesías. ¿Por qué Andrés habla en plural? Porque él está refiriéndose a una experiencia que ha tenido en comunidad. Es decir, no es una mera opinión personal, sí es un testimonio personal, pero el testimonio es de una experiencia comunitaria. Hemos encontrado al Mesías, que significa ungido, y lo llevó donde Jesús. Simón no manifiesta nada, ni alegría, ni nada. Es una actitud más bien pasiva la que vemos. Él se deja llevar. Cuando llega donde Jesús, Jesús lo mira fijamente, como lo había mirado fijamente a él Juan Bautista. Y esa mirada fija de Juan reveló lo que había detrás de la apariencia del hombre. Ahora Jesús mira fijamente a Simón, escrutando lo que hay por dentro de este ser humano. Y le dice: tú eres Simón, el hijo de Juan. Esta es una expresión muy hebrea, también aramea, que lo que quiere decir es el discípulo por excelencia de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Entonces aquí encontramos con que Simón tiene dos nombres. Es Simón y es Cefas, o Pedro, es lo mismo. Piedra y Pedro es lo mismo. Pero también analicemos el nombre de Simón. Simón es un nombre que tiene doble origen. Por un lado, en hebreo existía el nombre de Simeón. Simeón significa el que escucha. Pero por otro lado, significa, había un nombre griego que era Simos, y este tiene una indicación bastante interesante. Simón se decía de la persona que tenía la nariz achatada, arrugada, de ahí, por cierto, como las narices de los simios, que nosotros vemos que tienen la nariz remangada. Bueno,
Eso es lo que quiere decir el nombre griego. Pero los antiguos tenían la idea de que las personas así de nariz fruncida, remangada, eran personas desconfiadas. Así que Simón aparece con un primer nombre que tiene una doble significación. Por un lado es un hombre abierto, el que escucha, pero por el otro es un hombre suspicaz, desconfiado. Y Pedro significa también algo de doble valor. Por un lado indica la firmeza y por el otro la terquedad. Si miramos bien las cosas, de los 3 discípulos que representan a la totalidad de los discípulos de Juan, 2 siguen a Jesús de manera espontánea. El tercero está como un poquito sospechoso. Jesús lo califica como el discípulo de Juan, o sea, el discípulo por antonomasia, por excelencia, el discípulo apegado a Juan. Y aquí es donde está la cuestión. Hay 2 discípulos, la mayoría, 2/3 de los discípulos de Juan, que se abren a la realización de la promesa en Jesús y no tienen problema ninguno en seguir a Jesús. Hay otro, 1/3 de los discípulos de Juan, que no se confía, que tiene una actitud como sospechosa al mismo tiempo que está a la expectativa, pero no se fía. Y si nosotros nos fijamos bien en el Evangelio de Juan, Simón Pedro solamente será invitado a seguir a Jesús al final del Evangelio, en el capítulo 21. Entre tanto, Simón ha estado oscilando entre la confianza y la desconfianza hasta el momento en que lo niega. Y después de que lo niega es cuando viene la reconciliación. Pero aquí hay algo que nosotros necesitamos mirar en relación con el momento que estamos viviendo. Se nos ha dicho que la pandemia nos está haciendo la exigencia de una nueva normalidad, que no vamos a volver a la antigua normalidad, que necesitamos hacernos a la idea de que el mundo cambió definitivamente, ya pasó la hora 10ª. Y esto, de parte de muchos de nosotros, la mayoría, ha causado una expectativa, por lo menos. Se habla de un nuevo orden mundial y hay quienes escuchan esas palabras y se asustan, pero porque no tienen claridad. Los cristianos, los discípulos de Jesús, tenemos una propuesta propia de nuevo orden mundial que se llama el reino de Dios. Los políticos tendrán su propuesta, los científicos tendrán su propuesta, cada uno tiene derecho a plantear la suya. Nosotros también tenemos derecho a plantear nuestra propia propuesta y nuestra propuesta se llama el reino de Dios. Y esto para nosotros es muy importante porque en este momento de tanta confusión no podemos salir a la desbandada corriendo y gritando
aterrorizados porque ahí viene el nuevo orden mundial y nos van a poner las orejas aquí así de grandes. No, eso es una ridiculez. Para nosotros, a nosotros eso no nos queda bien. Nosotros somos gente seria. Pero fíjense que eso está pasando. Hay gente de nariz arremangada que está mirando todo con desconfianza. Ayer escuché que ya crearon una nueva palabra, que es la palabra conspiranoico. O sea, los que tienen la paranoia de la conspiración. Todo lo ven sospechosamente como una conspiración. Hasta la vacuna. Primero pedían la vacuna y después cuando llegó la vacuna ahora sospechan de que la vacuna nos va a poner a caminar en 4 patas o qué sé yo. Esto implica que nosotros carecemos de esperanza. Esto implica que no estábamos preparados para el cumplimiento de las promesas de Dios. Esto implica que hemos desconfiado del amor de Dios y que no estamos preparados para el futuro al que Dios nos invita. Nos quedamos en el pasado, mis hermanos. Nos anclamos en el pasado y sentimos nostalgia de pasado. Le estamos frunciendo la nariz a Dios. Y no hay derecho. Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido digno de confianza y nunca nos ha salido con cosas malas. Él nos está ofreciendo una nueva oportunidad. Estamos en la hora 10ª y necesitamos seguir a Jesús con decisión, sin fruncirle la cara. Ayer estaba leyendo el discurso que por allá como el 21 de diciembre le dirigió el Papa Francisco a la Curia Romana. Un discurso lúcido, magistral, donde él hace una diferencia entre la crisis y el conflicto. Estamos en crisis, dice él, sí, pero es que eso siempre ha sido así. Abraham tuvo una gran crisis. También tuvo una gran crisis Moisés, también tuvo una gran crisis Elías. Y sin embargo, detrás de esas crisis había un futuro mejor. Y dice, también Jesús enfrentó la crisis. Y después de la crisis nos anunció la buena noticia. El mundo está esperando de parte nuestra algo más. El mundo quiere que le digamos que nosotros hemos visto el futuro y el futuro es prometedor. El mundo está harto de conspiranoicos, repleto de conspiranoicos. Necesita gente llena de esperanza, gente que tenga experiencia de Dios. Lo hemos seguido y hemos visto. Gente que conozca el reino de Dios y que pueda decirle a los demás, les anunciamos un mundo nuevo donde Dios es el Rey. Solamente así valdrá la pena haber vivido este momento de la historia.
No se puede reducir todo a dolor y a frustraciones. Es algo así como el momento del parto de una mujer. Hay dolor, hay derramamiento de sangre, pero también hay una vida nueva que alegra a la familia. Digámosle al Señor que creemos en Él y confiamos en Él. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los pueblos que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, concédenos participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio de la buena noticia de tu Hijo a seres humanos de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, congregas constantemente a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza de tu reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la Iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz: Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad y digno de toda gloria, Padre que amas a la humanidad y que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando nos congregamos por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus primeros discípulos, ahora nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él, la víspera de su pasión, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al cual por su pasión y muerte en la cruz condujiste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la cual se hace presente el sacrificio pascual que Cristo nos confió, y concédenos, por la fuerza de tu Espíritu de amor, ser contados siempre en el número de los miembros de tu Hijo, con cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Padre, a tu Iglesia en esta diócesis de Sincelejo con la luz del Espíritu del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y con todo el orden episcopal, para que tu pueblo resplandezca en este mundo dividido por discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate también de nuestros hermanos Álvaro Eugenio, Fernando de Jesús, Edwin, Luis Adriano y María del Socorro, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos y abiertos a toda la humanidad con el amor universal de Dios, oremos diciendo como discípulos de Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Padre, infunde en nosotros tu espíritu de caridad, para que, alimentados con el pan del cielo, vivamos concordes en la unidad por Jesucristo nuestro Señor. Queremos pedirles que nos ayuden a darle el último impulso a la campaña. A finales del mes la cerramos. Como ustedes pueden ver, ya salimos de la zona fría, o todavía no. Todavía estamos en zona fría. Sí, más o menos. Bueno, ahí vamos saliendo y la idea es que salgamos de eso. Se trata de
de interesar a otras personas para que participen de la campaña. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande y maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande y maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre.